Bienvenidos, mis queridos writers. En el video de hoy tengo el placer de entrevistar a una amiga, compañera, Sara J. Brown. Ella es psicóloga y coach y está dedicada a ayudar a empresarias y emprendedoras a poder desarrollar todo su potencial y su mentalidad empresarial. Tenemos una charla súper interesante por delante en la que vamos a estar hablando de creencias, de valores, de pensamientos, de mentalidad y cómo podemos hacer para cambiar nuestra mentalidad y así tener unas mejores finanzas, unas finanzas más saludables. Pero no solo nos quedamos en lo teórico, sino que Sara nos va a estar dando tips y ejercicios prácticos para poder aplicar y así poder mejorar nuestra mentalidad y cambiar los pensamientos que tenemos, quitando los pensamientos negativos y cambiándolos por unos más productivos que estén alineados con lo que nosotros queremos. Quédate hasta el final porque tenemos mucho por aprender. Vamos entonces a darle la bienvenida a Sara. Mi nombre es Alejandra Rodríguez y estás viendo Writing Finanzas. Bienvenida, Sara. Gracias por aceptar la entrevista y bienvenida al canal. Gracias, Alejandra. Encantada de estar aquí contigo y con tu audiencia. Es un honor para mí, desde luego. También me gustaría contar que a Sara la conozco personalmente, vamos juntas a un club de oratoria de Toastmasters y nos conocemos personalmente y charlando, un día estábamos charlando estos temas de mentalidad, de dinero y dijimos, pues esto es súper interesante y le dije, tienes que venir a hablar a mi canal y a explicar un poco. Ustedes saben que yo siempre hablo de que si la mentalidad, que si la psicología que hay detrás de todo esto, pues ¿quién mejor para hablar de psicología que una psicóloga? Así que aquí tenemos a Sara que nos va a hablar un poco de estos temas. Pero antes que nada me gustaría empezar, como a todos mis invitados, que les empiezo preguntando un poquitito de su pasado, de cómo comenzó su relación enfocada al tema, ¿no?, financiero. Cuéntanos un poquitito cómo fueron tus comienzos cuando eras pequeña, en casa, cómo vivías, cómo era la relación que tenías tú, tu familia con el dinero. ¿Quién te enseñó a gestionar tu dinero, tus finanzas? ¿Dónde aprendiste lo que aprendiste relacionado con las finanzas desde que eras pequeña? Pues fíjate que es una cosa que realmente en la infancia no se pierde mucho tiempo en enseñar, ¿no? Sí que me acuerdo de ciertos detalles, pero no que me hicieran una enseñanza explícita, sino que recuerdo que cuando era muy pequeña me daban los domingos pues el pocket money y me daban, en aquellos tiempos era la peseta en España y había un billete de 100 pesetas. Entonces a mí me gustaba más que me dieran el billete que no monedas, porque parecía que era más, ¿sabes? Entonces el guardar, pero siempre he sido mucho de dar. Entonces ese dinero lo utilizaba normalmente para hacer regalitos a mi madre. Y claro, igual luego ella no me quería dar dinero porque le compraba tonterías en un colmadito que había cerca de casa y entonces como que dejó de alimentar esa hucha porque era como un loop, ¿no? Luego le llegaba a ella en forma de regalito. Eso era la parte de ahorrar al principio, ¿no? Pero bueno, luego en mi vida pues lo que me he dado cuenta y lo he detectado ahora con el tiempo, y mira que bueno, ya llevo 22 años en el mundo de la psicología, pero a veces uno no se hace estas preguntas a sí mismo, ¿no? Entonces ahora entrando en el mundo empresarial y en el tema de las finanzas, pues les hago preguntas a mis clientas que luego digo, uy, pues me toca preguntármelo a mí también, ¿no? Y dices, ¿por qué tengo o he tenido cierto patrón de conducta con el dinero? Y te fijas en esos modelos que has tenido de pequeña, ¿no? Entonces, mis modelos han sido pues mi madre por un lado y mi padre. Mis padres están separados. Se separaron cuando yo tenía 9 años. Y mi madre ha sido una mujer luchadora que ha tenido que tirar para adelante, que tenía más de un trabajo para poder ocuparse de mí y poder darme todo lo que necesitaba. Y ha sido una mujer que
que ha querido regalarme muchas experiencias. Entonces, el dinero es como equivalente a vivir experiencias. Igual por eso, en mi parte adulta, pues en lugar de ser una hormiguita de ahorrar, enseguida que he tenido dinero, pues lo he utilizado para un viaje, lo he utilizado para ir a algún sitio, o la suerte que he tenido es que como me encanta estudiar, aprender, he invertido mucho en mí. Entonces, Cuéntanos un poco qué es lo que has estudiado, así te conoce un poco la gente. Bueno, ya sabemos que eres psicóloga. yo empecé a estudiar psicología, en principio, fíjate, quería ser controlador aéreo, nada que ver con la psicología. Y controlador aéreo porque ganaba mucha pasta y tenía mucho tiempo libre, y entonces eso decía, esto me interesa. Lo que pasa es que en aquella época tenías que estudiar en España 3 años de una carrera, la que fuera, para luego poder acceder a las pruebas. Y yo empecé a estudiar psicología porque pensé que era una ciencia que me podía ayudar a entender el comportamiento de la gente, de las personas, y que me iba a ser útil, ¿no? El problema es que me enamoré de la psicología y desde que me licencié no he parado de aprender y de estudiar. Tengo especialidades un poco extrañas, ¿no? Porque soy psicóloga forense, he trabajado mucho tiempo realizando informes periciales para los juzgados, tengo un máster en psicología policial porque he trabajado también con la policía, tengo mucha formación en tema de víctimas de violencia de género, en tema de emergencias, también soy psicóloga de emergencias. Entonces yo he ayudado a las personas a superar sus crisis más duras. En el momento más difícil he estado yo ahí para intentar encauzar a esa gente. Entonces, con el tiempo he querido llevar este tipo de ayuda a la mujer empresaria, a la mujer emprendedora, porque al final la mentalidad funciona igual para cualquier tipo de ámbito, tanto a nivel personal como a nivel empresarial, como en cualquier ámbito, como madre, como hija, como todo. La mentalidad es la misma, lo que cambia es el contenido, ¿no? Entonces, mi idea ha sido todo lo que he aprendido en la intervención en crisis, transformarlo para ayudar a esa gente que necesita dar un cambio a su vida porque no se siente satisfecha con la vida que tiene o con el negocio que tiene y lo quiere reinventar o lo quiere potenciar. Y de ahí el trabajo que estoy haciendo ahora online. Es interesante porque es un poco que sigues haciendo lo mismo que hacías cuando eras pequeña, ¿no? Lo que recibes lo das a los demás, ¿no? Ese dinero que te daba tu madre y se lo devolvías a ella en forma de regalo, lo sigues haciendo ahora con tu trabajo, ¿no? Lo hago, pero es que es tan lo que tú has aprendido, se lo das a los demás. Me imagino que a ti te pasará igual, pero para mí es tan gratificante. O sea, por ejemplo, en tema de emergencias, cuando ayudas a una persona que está en una situación terrible y que aún tengan la capacidad de agradecértelo, a mí eso es que se me ponen los pelos de punta, ¿sabes? O sea, es una sensación. Y el privilegio que yo tengo de poder dar y ayudar y sentir que realmente lo estoy consiguiendo, pues para mí es que esto no hay Dios que lo pague, vamos. Además creo que te ayuda a ver las cosas desde otra perspectiva, ¿no? Cuando estás en contacto, sobre todo en lo que tú haces, ¿no? En casos ya sea de violencia o casos policiales o cosas de accidentes o cosas que son muy fuertes, son un golpe muy fuerte que le pueden cambiar la vida a una persona en un instante completamente. Estar en contacto constantemente con ese tipo de situaciones creo que también hace ver las cosas desde otra perspectiva, ¿no? De que a lo mejor lo que nos está pasando y que lo vemos como un súper problema y en realidad pues no lo es tanto o las cosas no son tan terribles como nos las imaginamos en nuestra cabeza. Aprendes a relativizar, a quitarle hierro a ciertas cosas, porque evidentemente al final
son circunstancias de vida que, algunas que son dramáticas, no se pueden modificar, pero siempre hay una cosa que podemos controlar y es nuestra actitud ante esa adversidad, tanto si es un fallecimiento, como si es un problema económico grave, como si ahora, pues por las circunstancias que estamos viviendo del COVID, pues tenemos problemas laborales. Todo esto igual no lo podemos controlar, pero nuestra actitud hacia esas circunstancias sí que las podemos controlar. Y es lo que tenemos que trabajar. Evidentemente, en situaciones dramáticas hay una parte de emoción que, claro, entras en un duelo y es un proceso diferente, ¿no? Pero la mente lo es todo y tú lo ves como en la misma familia o en circunstancias parecidas hay gente que dentro de la adversidad tiene capacidad o tiene herramientas para poder adaptarse a esas circunstancias más fácilmente, mientras que otras le cuesta muchísimo más. Y no significa que uno sienta menos dolor que el otro, no tiene nada que ver con eso. Significa que uno ha aprendido a enfocarse a la vida de otra forma. Y a nivel empresarial lo mismo, a nivel laboral. Tú puedes perder tu trabajo, tú puedes tener problemas en tu negocio, pero tú controlas tu actitud. Y a lo mejor en lugar de quedarte enquistado en el problema, que es muchas veces lo que ocurre, que uno queda en la incertidumbre, porque ahora estamos en una época de incertidumbre, no sabemos qué va a pasar, pero si tú te quedas ahí preguntando qué va a pasar, no tienes respuesta, no vas a avanzar. Enfócate en los resultados que quieres, enfócate en qué puedes hacer hoy tú para cambiar esas circunstancias y toma acción. Y la mente es súper poderosa en esto. Me gusta que has utilizado la palabra, has dicho, la gente ha aprendido a enfrentarse, ¿no? ¿Cómo crees que podemos hacer para aprender esto, ¿no? Porque evidentemente es algo que se puede aprender. El tipo de mentalidad o los pensamientos que tenemos, si no nos son útiles, si no nos ayudan a nuestro propósito, los podemos cambiar. Pero una cosa es darse cuenta que uno tiene una mentalidad que a lo mejor necesitaría cambiar y otra cosa es cambiarla, ¿no? Porque darse cuenta solamente no basta. ¿Qué crees tú que podemos hacer para iniciar ese cambio? Darse cuenta es un buen principio, porque ya estás asumiendo que tú tienes cierta responsabilidad en cómo te sientes y que puedes cambiarlo. Evidentemente luego cambiarlo son otras cosas, pero como tú has dicho, la mente se entrena. Y a mí me da tanta pena ver a veces gente que tiene un potencial increíble y porque tiene esa creencia rígida de que es que yo soy así, a mí no me van a cambiar, se está perdiendo tantas posibilidades en su vida por esa tozudez. Y yo muchas veces les hago intentar ver la diferencia. O sea, ninguna persona tiene ningún problema para entender que si yo me puedo ejercitar físicamente sola y lo haré más o menos bien, pero que si yo tengo un entrenador personal que me dice cómo tengo que ejercitarme físicamente, que me dice lo que tengo que comer, que me corrige cuando yo hago los ejercicios para que los haga bien y sean más efectivos, todo el mundo le parece estupendo. Luego otra cosa es que no lo contrates porque tú no tengas el nivel o que sea una prioridad para ti tener un entrenador personal. Pero a todo el mundo creo que le encantaría, más o menos. Y la gente entiende que es útil. Pero con la mente no pasa lo mismo. Con la mente hay un montón de tabús y parece que si alguien te ayuda a enfocarte a nivel de mente, es que tú no eres fuerte, tienes algún problema. Tienes algún problema y se entrena la mente. Por ejemplo, el ser negativo y positivo es una cuestión de foco, ¿dónde pones tú la atención? No es, ayer precisamente con un cliente me decía, es que yo soy de naturaleza negativa. No eres de naturaleza negativa. El ser negativo o positivo tiene que ver con la atención. ¿En qué te fijas tú de las circunstancias que estás viviendo? Si pones foco en las cosas positivas o si las pones en las negativas. Es un hábito. Tú has creado un hábito y te has acostumbrado a ver
lo negativo. Entonces te acostumbras. Mira, yo te digo una cosa, por ejemplo, para pagarme la carrera fui comercial de molduras de marcos, vendía marcos de cuadros. Pues yo cuando entro a un restaurante, por ejemplo, o a cualquier lugar, nunca me fijo en el cuadro, me fijo en las molduras, en los cuadros. ¿Pero por qué? Porque es un hábito, porque yo aprendí a fijarme en la moldura porque era lo que yo vendía. Y entonces la pintura no la miro prácticamente. ¿Por qué? ¿Sabes? Pues esto es lo mismo con el ser positivo o negativo. Por eso es tan importante, o hay mucha gente que lo hace y le va súper bien, el hacer un diario de agradecimientos. El cada noche obligarte a buscar 5, 7, 10 cosas que agradecer, porque así no es tanto algo espiritual, que puede serlo para la gente que lo es espiritual. Yo es que soy muy práctica, pero bueno. Pero lo que te ayuda es a que tú pongas foco. Y cuando lo llevas haciendo un tiempo, durante el día, te vas fijando en cosas positivas porque dices, esto lo voy a poner en mi diario y esto lo voy a poner en diario. Y entonces estás entrenando a tu cabeza a que se fije en las cosas buenas y no solo en las negativas. Ese sería un ejemplo de cosas que se pueden entrenar. Y además tienes que estar pensando y buscando, ¿no? Porque ya cuando no sabes qué poner y es, bueno, agradezco estar viva, agradezco tener 2 piernas, 2 brazos, y ya cuando te pasas toda la lista de los fáciles, pues eso ya lo puse, no puedo repetir, y entonces estás todo el día pensando, a ver qué puedo, qué voy a poner hoy a la noche en esta lista, y entonces es como que estás más atento y alerta a ver estas cosas. De eso se trata de ser un poco sutil, no vale decir agradezco la vida, agradezco la comida, agradezco respirar, no sé, vamos a ir un poco más concretos y a lo mejor pues agradezco el gesto que ha tenido mi vecino cuando me lo he cruzado y me ha dicho esto, ¿sabes? Cosas más concretas y te ayudan a enfocar. Y se puede hacer no vale repetir. No. Y se puede hacer un diario de agradecimiento a nivel de negocio, porque si tú tienes el problema a nivel de negocio, de tu empresa o de tu trabajo, pues a lo mejor te estás enfocando en la persona que es tóxica, esto que te ha funcionado mal, tal, pero te han pasado 3 cosas malas o negativas, pero te han ocurrido 10 positivas que ni les has prestado atención. O sea, tú ya consideras que has tenido un día fatal porque tal trabajador ha fallado en una cosa y te olvidas de los demás. Entonces, por eso es importante también, se puede hacer a nivel empresa. Me gustaría volver un poco a lo que has dicho del ejemplo este que pusiste de esta persona que decía, no, es que yo soy de naturaleza muy, muy negativa. Algo que se escucha mucho y se ve mucho en el tema de las finanzas o del dinero es a mí no me van los números, ¿no? Yo soy una persona de letras, a mí los números no me va. Ahí hablamos de creencias. De creencias y creo que también pasa un poco por la identidad, ¿no? Por decir, yo soy así y me gusta ser así. Por ejemplo, si soy una persona de letras, me gustan las letras, evidentemente, y me gusta ser de letras, y no quiero ser de números, no, porque no es quien soy. Entonces, ¿cómo una persona que se siente identificada con eso, que es una persona o que le gustan las artes, o la letra, o la música, o algo que no tenga que ver mucho con los números, puede amigarse o utilizar trucos o cosas en su cabeza para poder amigarse con los números o no verlo de manera negativa? Pues hay varias formas. Primero, habría que valorar, o que esa persona tendría que valorar qué beneficios le va a aportar el tener una economía, unas finanzas sanas. O sea, le puede ayudar a tener menos dolores de cabeza y le puede permitir tener mucho más tiempo para lo que realmente quiere hacer. Entonces, eso lo tiene que valorar. Pero luego es fijarnos en esas creencias y mirar si nos sirven o no. Porque si tiene esa creencia, pero está llevando unas finanzas deplorables y
y eso le causa un montón de problemas, pues esa creencia que tiene no le está ayudando, le está limitando. Entonces, las creencias, hay creencias neutras, hay creencias que te potencian a seguir adelante y hay creencias que te limitan. Y habría que desmontar esa creencia, porque el que tú seas una persona de letras no significa que no puedas disfrutar de otras cosas. A lo mejor tienes que darte esa oportunidad de probar y fijarte sobre todo en qué oportunidades y qué beneficios vas a conseguir a partir de tener unas finanzas sanas, saludables. ¿Cómo podemos hacer para cambiar las creencias? Además de intentar enfocarnos en lo positivo, hablamos también del diario de agradecimiento. ¿Qué otras cosas podemos hacer para cambiar o para mejorar nuestras creencias? Antes de las creencias, yo me iría un paso antes, que están los valores. El tener muy presente cuáles son nuestros valores, porque los valores son nuestro motor, es nuestro para qué. Entonces, si tú sabes, claro, si tú piensas, por ejemplo, pues tienes que hacer un registro cada día de lo que gastas y todo esto, y para ti pues es un rollo y te da pereza. Pero si tú piensas para qué quieres hacer eso, ¿cuál es la motivación? Porque tú lo quieres a lo mejor pues para poder tener un control de tu economía, para poder sanarla, y eso a lo mejor el beneficio del beneficio sería tener más tiempo libre con tu familia, por ejemplo. Entonces, claro, si te enfocas solo en registrar números, pues puede ser bastante duro. Pero si tú te vas a cuál es el valor, qué es lo que te motiva, cuál es tu motor para eso, y realmente el motor es estar más tiempo con tus hijos, lo vas a sentir de una manera diferente. Entonces, en todo lo que hacemos es importante que nos preguntemos ¿para qué? Hay una fórmula también que es la de los 3 para qué, que cuando tú quieras hacer algo que a lo mejor te cueste, por ejemplo, perder peso. Quiero perder peso. ¿Para qué quiero perder peso? Haces la primera pregunta. ¿Para qué quiero perder peso? Pues a lo mejor la respuesta es pues para poder caber dentro del pantalón tejano del año pasado, ¿vale? ¿Y para qué quieres caber dentro del pantalón tejano? Pues porque así me sentiré mejor. ¿Y para qué quieres sentirte mejor? Porque cuando me siento mejor, me siento más segura de mí misma, siento más control en mi vida y ejecuto mejor las cosas que tengo que hacer. ¿Te das cuenta cómo ha cambiado el perder peso? La motivación no es solo entrar dentro del pantalón tejano. Si empiezas a rascar, hay una motivación mucho más fuerte detrás. Entonces, cuando yo quiera perder peso, si en lugar de pensar en el tejano pienso en que eso me va a dar seguridad y me va a hacer ejecutar y me va a hacer ocuparme de mi negocio como toca, pues igual tengo una motivación mucho mayor. Entonces, sería una manera de unir el principio con el fin, ¿no? Claro. Esto es lo que tengo que hacer y ir más allá, más allá, más allá, más allá. Este es el fin. Y cuando y saber estoy cuál enfocado es tu para qué. ¿Para qué quiero tener mi negocio? ¿Para qué quiero montar esto, por ejemplo? ¿Para qué quiero tener una economía sana? Y te haces 3 para qué. Y entonces ahí tú mismo puedes escalar y a veces te sorprende tus propias respuestas. Ese ejercicio lo mencionan un poco distinto en el libro de Millionaire Habits. Hablan de los 7 escalones. Haces un ejercicio, pero 7 veces. El para qué se lo preguntan 7 veces. Todavía más profundo. Y dice que a la 7ª, ese es el... Esa es la buena, ¿no? Es que no nos paramos a pensar estas cosas. Y si tú no sabes cuál es tu motivación, se te quitan las ganas de esforzarte a veces por las cosas porque has perdido el rumbo, no sabes para qué querías conseguir esto. Gente que tiene un negocio y que a lo mejor le dedica un montón de horas y a lo mejor su para qué era tener una estabilidad económica para poder estar más con su familia, pero acaba echándole 20 horas al negocio, no ve a la familia nada, se acaba divorciando,
y ha perdido el norte de lo que realmente significaba eso. Entonces, luego esas personas se sienten mal consigo mismas o con su vida y no saben por qué. Pues porque no están siendo fieles a sus valores, que los valores cambian, porque no son lo mismo los valores que uno tiene cuando tiene 20 años, que cuando tiene 40, que cuando tiene hijos, que cuando no los tiene. Y hay que ir revisando, ¿para qué quiero conseguir las cosas que estoy pensando, esos objetivos, esos proyectos? Y engancharte a eso, que te ayuda a seguir adelante. Y luego ya vamos a las creencias. Las creencias son las ideas preconcebidas que tenemos de cómo tienen que ser las cosas. Y esas ideas vienen sobre todo de nuestra infancia. Es verdad que puedes tener nuevas creencias por las experiencias vividas, pero normalmente vienen o por modelar a personas que tú has visto. Por ejemplo, pues si tu padre era una persona que era empresaria y pues hacía eso, que trabajaba todo el día, tú tienes la creencia de que un empresario se tiene que sacrificar por el negocio en tiempo y en familia. Y esa es tu creencia. Y si tú tienes un negocio que te funciona bien y tú casi no estás, te sientes mal contigo misma porque tú piensas que tu creencia es que tú tendrías que estar ahí sacrificándote y no lo estás haciendo. Y entonces te crea una sensación negativa. Lo que tienes que hacer es cambiar tu creencia, identificarla y cambiarla. En eso es lo que ayudamos los psicólogos y los coaches. ¿Cómo podemos hacer para encontrar esto? De los valores hablamos del ejercicio este de los por qué, para poder identificar esas creencias que muchas veces, la mayoría de veces son cosas que van como por detrás, ¿no? Porque no nos paramos a pensar, yo creo esto, sino que simplemente lo pensamos así. En tema de dinero y en tema de empresa es buscar, pues eso, qué modelos hemos tenido en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, en nuestra vida acerca del dinero, qué modelos, qué nos han enseñado, qué circunstancias específicas nos pueden haber hecho tener una creencia determinada. Pues yo qué sé, si tú cuando eras jovencita se arruina tu familia y hay una quiebra, pues eso es un hecho puntual que te ha hecho tener unas creencias determinadas. Si tú en tu vida laboral pues has fracasado, que bueno, para mí el fracaso no existe, es aprendizaje, ya no, pero bueno, y en sitios como en Estados Unidos el fracaso está hasta bien valorado en el currículum de un empresario, ¿no? Pero esos hechos, o que te han despedido o cosas así, son circunstancias que te han generado creencias. Entonces, es sentarte, reflexionar y pensar qué modelos he tenido, qué he escuchado yo en mi vida acerca del dinero, acerca de la empresa, y qué circunstancias me han ocurrido que me hayan podido influenciar en mi forma de pensar. Y entonces tú vas anotando todas esas creencias y luego hay que trabajar y ver si esas creencias son reales o no. Porque nosotros vamos a la contra de los científicos. Los científicos hacen una hipótesis, por ejemplo, ahora que estamos con el tema de la vacuna del COVID, ¿qué van a hacer? Crean una hipótesis, bueno, yo creo que esta combinación va a ayudar a conseguir la vacuna y la ponen a prueba. Cuando la prueban, ven si es real o no. Nosotros no, nosotros tenemos una creencia y ya es nuestra hipótesis y ya la damos por buena, sin ponerla a prueba. No, mira a ver si es verdad. Si yo pienso, por ejemplo, que porque yo vengo de una familia humilde no me puedo convertir en multimillonario, por decir algo, si yo tengo esa creencia, eso me limitará, porque yo no tomaré los pasos que tengo que tomar para poder llegar a ser multimillonario. Pero si tú te fijas y miras, sobre todo ahora con San Google, que lo tenemos todo a mano, puedes ver que hay un montón de personas que han partido de la nada y se han convertido en multimillonarios. Entonces la posibilidad existe, no es algo que sea imposible, pero si tú te lo crees, no te vas a mover al respecto, ¿entiendes? Algo que me parece súper interesante, que creo que nos pasa a todos, es
por ejemplo, en esto que acabas de mencionar de hay muchísima gente que empezó de la nada y es multimillonaria. Pero como que siempre tendemos a ver a los otros como que, vale, sí, pero él pudo por esto, por esto, por esto, pero en mi caso, Porque no, mi luego caso está es el distinto. miedo, ¿eh? Está ahí el miedo, que el miedo pues es como esa vocecita interior que tenemos que nos ayuda a protegernos, ¿no? Entonces procura que tú no te metas en líos, porque si no tiene que hacer un sobreesfuerzo el cuerpo y no interesa. Interesa que tú estés en tu zona cómoda, en tu zona de confort, y entonces te va a decir, no vayas por ahí porque ahí es peligroso, este ha podido pero tú no vas a poder, mejor te quedas. Y al miedo lo vamos a tener siempre a nuestro lado, hay que asumir. Pero como el otro día quedé con una amiga mía psicóloga también y me decía, yo a ese señor no le hago ni caso, hablando del miedo. Es que hay que ignorarlo. Hay que, evidentemente, cuando hay un peligro real, sí, pero cuando el peligro no existe, o sea, un peligro real es que realmente sea un peligro de muerte. Pero el que tú, por ejemplo, pues si para que tu negocio funcione bien, significa que tú te expongas públicamente, que hagas, por ejemplo, una charla, eso no es un peligro de muerte. Eso es salir de tu zona de confort. Entonces, tienes que ignorar ese miedo, hacerle callar la boquita. Eso, y para gestionar esta vocecita, ¿qué recomiendas? ¿Ignorarlo o hay alguna otra cosa que podemos hacer cuando tenemos esto que nos repite, ¿no? Pero Sí, mira, ¿y si esto? para que veas un poquito cómo va, por lo que hemos ido hablando, tenemos los valores, que es nuestra motivación. Luego vienen nuestras creencias, que son esas ideas preconcebidas que tenemos y que nos pueden limitar. Y a través de esas creencias generamos un tipo de pensamiento. Y el pensamiento es el foco, donde le ponemos atención a las cosas. Y es cuando el pensamiento es esa vocecita interior que nos habla, que nos puede ayudar o nos puede sabotear. Hay que escucharnos a nosotros mismos, porque lo más importante de luchar contra el enemigo es conocerle. Entonces tenemos que ver qué nos decimos, qué diálogo interno tenemos y qué es lo que nos ayuda y qué es lo que no. Tenemos luego el grado de creencia que tenemos sobre esos pensamientos, porque a veces todo el mundo tiene pensamientos negativos que nos aparecen. Estoy cocinando, se me cae algo y digo, ay, soy una inútil, ¿o qué inútil soy? Eso es un pensamiento negativo que si yo me lo creo 100% me puede hacer mucho daño. ¿Qué ocurre? Que si yo cocino y se me cae, al 0, ya me he olvidado y ya no pienso que soy inútil, pero hay personas que sí, y a lo mejor en el trabajo, porque no les ha salido bien un informe o lo que sea, ya se ponen esa etiqueta. Claro, el miedo lo que hace es, primero, te habla y te hace que evites circunstancias que no te gusten. Porque al evitarlas, esa ansiedad que a ti te genera enfrentarte a esa situación difícil, cuando la evitas, tu ansiedad disminuye, entonces te sientes mucho mejor. Y entonces se refuerza el hecho de no enfrentarse a esa situación. ¿Por qué postergamos cosas que sabemos que tenemos que hacer? La procrastinación, que mira qué palabra más fea, ¿eh? Es que es hasta difícil de decir. ¿Por qué lo hacemos? Porque sabes que tú tienes que hacer ese trabajo, pero ese trabajo implica un gran esfuerzo, pero cuando tu mente no lo hagas, ya lo harás otro día, te relajas, porque en ese momento has decidido no hacerlo. A corto plazo te ayuda, te sientes mejor. A largo plazo, tu autoestima, tu autoconfianza, tu disciplina, todo se ve mermado, ¿sabes? Entonces, cada vez luego te sientes peor contigo mismo. Por eso es muy importante trabajar el pensamiento y hay fórmulas para hacerlo. La primera es identificarlo.
A veces cuando lo identificas ya de por sí empiezas a decir, pero ¿por qué pienso esto? Hay que, por ejemplo, eliminar los y si. Y si pasa esto, y si pasa lo otro, porque suelen ser cosas negativas, no pensamos, ¿y si me va bien? ¿Y si hago el agosto de esta crisis? Esto no lo pensamos tanto. Y si lo pensamos, no lo creemos tanto. Pero lo negativo sí. ¿Y si fracaso? ¿Y si se ríen de mí? ¿Y si tal? Pues cuando nos escuchemos a nosotros mismos que digamos, ¿y si? Ya hay que poner la alarma. Y cambiarlo por ¿y qué? ¿Y qué si hago el ridículo? ¿Y qué si me caigo? Pues me vuelvo a levantar. Hay que modificarlo. Esto es un trabajo, ¿eh? Esto es lo mismo que si tú te vas a un gimnasio, haces una clase de abdominales, no sales con la tableta de chocolate, necesitas ir unas cuantas veces, ¿sabes? Ojalá. Ojalá. Claro, no es un día, esto se tiene que trabajar y se tiene que... Luego cuando generalizamos, las palabras, cuando usamos el todo, nada, nunca, siempre, todo esto, hemos de acostumbrarnos a sernos más específicos. Es que todo me sale mal. No, me ha salido mal esto que estaba haciendo en estos momentos. Todo no me sale mal. Cojamos el diario de agradecimientos, me acordaré que esto sí que me salió bien. Entonces, nos tenemos que contar verdad. Que nos contamos muchas mentiras y no las creemos. Al final es un tema de sentido común y es sencillo tener una mentalidad sana, pero hay que trabajarla. Me ha encantado el cambiar el easy por el y qué. Sí. Y evitar las palabras clave nunca, siempre, como el juego ¿no? De no decir ni sí, ni no, ni blanco, ni negro. Sí. Pues no vale decir ni nunca, ni siempre, ni todo. Eso, pues otro tip, quitarse los deberías y los tendrías. Yo debería hacer esto perfecto, yo tendría que tal. Esto te genera una obligación. Primero que no solo lo hacemos hacia nosotros mismos, a veces lo hacemos hacia nuestros empleados, hacia nuestros hijos, hacia nuestras parejas. Él debería ser más cariñoso conmigo. Ellos tendrían que rendir más en el trabajo. Pues eso también es un pensamiento que no nos sirve, porque implica una obligación. Y entonces, al implicar una obligación, si luego no se cumple, es como que o nos estamos fallando o nos están fallando. Entonces, cambiarlo por me gustaría. A mí me gustaría que mi pareja fuera más cariñosa conmigo. Me gustaría. Si ocurre, será perfecto. Si quiero que ocurra, igual se lo puedo comentar. Me gustaría que fueras más cariñoso conmigo, pero no, tendrías que ser más cariñoso conmigo, que es una obligación y el otro también se ofende. Pues hablarnos bien y el cambiar eso por me gustaría que se esforzaran más mis empleados. Oye, ¿por qué no intentáis hacer esto? Claro, ya lo comentas de otra manera. El tendría implica implica como una ley, una regla que quién la puso. Claro. ¿La has puesto claro. tú? Sí. Por eso es que nos ponemos leyes y se convierten como en obligaciones. Y cuando no las cumplimos, nos sentimos mal con nosotros mismos. Y solo con cambiar esa palabra por me gustaría, ya suena muy diferente. Suena muy diferente porque ya no es obligación. Es una cosa que, mira, lo voy a intentar a ver si me sale, porque a mí me gustaría que fuera así. Y luego el síndrome de la perfección. Vámonos al mejor hecho que perfecto, porque lo quiero hacer tan perfecto que no hago las cosas. Yo cambio la perfección por la excelencia. Para mí la palabra excelencia tiene mucho más valor, porque la perfección nunca vamos a llegar a ser perfectos. Y lo que es perfecto para mí no es perfecto para ti, con lo cual no existe. No existe. En cambio, ¿qué significa ser excelente? Ser excelente significa que en este mismo momento, con los recursos que yo tengo, tanto materiales como económicos, como de tiempo, de espacio, de lo que sea, con los recursos que yo tengo en estos momentos, voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Si yo soy una mamá empresaria que voy con la lengua afuera y tengo media hora para estar ese día con mis hijos,
tengo esa media hora, pues esa media hora voy a intentar que sea de la mejor calidad posible. No voy a estar amargándome de la vida, solo tengo media hora, no sé qué, y no puedo ser la perfecta madre. No, no puedes ser la perfecta madre, tienes media hora, pues hazlo súper bien en esa media hora. Y entonces eso te ayuda, porque la perfección es que es agotador, yo no llego nunca, yo no quiero ser perfecta. No, no, no. Me ha gustado otra cosa que has mencionado varias veces, el tema del fallar y de los errores y de fracasar, y también me ha interesado algo que comentaste, que dices que en Estados Unidos inclusive hasta es algo bueno en tu currículum tener que haber fallado. ¿Cómo crees Sí. que podemos mejorar nuestra visión o no machacarnos tanto con el tema de los fallos o no rendirnos? Porque muchas veces es he intentado esto no funciona, chau, me rindo, no sirvo para esto. ¿Cómo podemos cambiar? Fíjate, no tendríamos ni luz, porque Edison hizo 10.000 intentos hasta encontrar la bombilla. Si al número 10 se rinde, aún estaríamos con velitas a lo mejor. O sea, imagínate lo que puede ocurrir si te rindes. ¿Mm? Es tener claro que, o sea, ¿conocéis a alguien que no se haya equivocado nunca? Yo a mis hijos siempre les digo, el que tiene boca se equivoca. Todo el mundo tiene boca. Nos vamos a equivocar todos. Ahora, tú puedes elegir de nuevo tu actitud. ¿Aprendo de ese error o lo utilizo para castigarme el resto de mi vida y no avanzar? Tú decides qué quieres hacer. ¿Mm? Que te has equivocado, que lo has hecho mal, nadie lo hace a propósito, porque si tú supieras que te ibas a equivocar no hubieses seguido por ese camino. Pero, vale, luego, claro, sabes que es de fácil hablar cuando ya estás en el otro lado y decir, es que tendría que haberlo hecho así, sí, pero en el momento tú no lo sabías, porque si no, lo hubieras hecho de la otra manera. Entonces, sirven para aprender. Y en lo que te decía en Estados Unidos, bueno, yo lo he leído muchas veces, que cuando hacen entrevistas a grandes directivos, pues si hay personas que han montado una empresa y han quebrado, y han montado otra empresa y han quebrado, en lugar de considerarlo como una cosa negativa, lo consideran como algo positivo, porque esa persona tiene ahí un aprendizaje de mucho valor, mucho más valor que el que nunca ha fracasado o nunca ha quebrado, porque ya será más capaz de detectar los indicios de que eso pueda pasar y entonces tomar medidas con anticipación, más que el que no lo ha vivido nunca. Entonces, los errores son un regalo, igual que las quejas de los clientes y todo eso son un regalo. Otra cosa es que haya gente que se queje educadamente y haya gente que no lo haga tan educadamente. Pero hay que ser capaz de esa crítica buscar lo que puedo mejorar yo. Y con los errores también. Creo que también es importante tener en cuenta que cuando las decisiones que tomamos en el pasado, las tomamos con la información que teníamos en el pasado, ¿no? Como decías, claro. Hoy es fácil ver lo que hicimos antes y lo que tendríamos que haber hecho, pero con la información que tenemos ahora. Hay que tener en cuenta de, bueno, en ese momento no sabía esto y esto, o no me había pasado esto y esto, o no podía nunca adivinar que iba a pasar esto claro. otro. O sea, no tiene... Igual que es muy fácil lidiar al toro desde la barrera. Esta gente que te dice cómo tienes que hacer las cosas o cómo te tienes que sentir, pero no lo ha vivido nunca. Y ahí como psicóloga y en mi trabajo, por ejemplo, de emergencias, el hecho de cuando tú intervienes con una persona y le dices, no me imagino cómo te debes sentir, de repente se sienten súper comprendidos. Porque todo el mundo les está diciendo, yo sé cómo no, y ellos están pensando, tú no tienes ni idea de cómo yo me siento. ¿Sabes? Cuando tú te pones en la humildad de decir, es que no me puedo imaginar por lo que estás padeciendo, pues esa persona de repente se siente comprendida. Y en tema de empresas, bueno, en todo, al final, esta gente que te dice cómo tienes que hacer las cosas, pero no lo ha vivido, es muy fácil hablar desde la barrera. Así, claro, es más difícil equivocarse.
Entonces, mirar un poco más hacia adentro, en vez de andar fijándose en lo que deberían hacer los otros, sino ocuparnos más de lo que está bajo nuestro control, que al fin y al cabo somos nosotros, ¿no? Somos lo único que podemos controlar, lo que pasa por nuestra cabeza. Sí, sí, queremos ayudar en lugar de dar ahí dogmas de cómo tienen que ser las cosas, igual escuchar y estar presentes ya ayuda. No importa hacer mucho más. Pues me ha encantado, has dado un montón de tips, de si el diario de agradecimiento, que las palabras, el juego de los porqués. Los para qué. Los para qué, perdón, el juego de los para qué, el juego de las palabras, no vale decir ni nunca ni siempre. Nos has dado un montón de tips, el tema de los errores. Creo que también es muy importante, ¿no? Tampoco castigarse por algo, lo que ya pasó, pues aprender de eso y seguir para adelante. Y creo que podemos hacer mucho más de lo que creemos que podemos hacer. Sí. Por último, me gustaría que me dijeras, ¿qué consejo le darías tú a una persona que ahora mismo acaba de empezar a darse cuenta que tiene que hacer un cambio en su vida, a lo mejor que está en una situación financiera que está muy mal y está empezando, ¿no? Quiere empezar a cambiar y no sabe por dónde empezar, no sabe qué hacer? ¿Qué le recomendarías en qué se enfocara primero esa persona? Pues primero le diría que pida ayuda. Porque hay mucha gente que parece que pedir ayuda está mal, que yo puedo solo. Y hay una frase que dice, no es valiente el que no pide ayuda, sino el que tiene el valor de pedirla cuando la necesita. Y evidentemente hay cosas que yo puedo hacer solo. Yo puedo coger y decidir pintar mi casa, pero si viene un profesional y la pinta, se dará más prisa, quedará mejor y ensuciará menos. Pues lo mismo. Con la mente, con las finanzas, pasa lo mismo. Lo bueno del ejemplo que me estás poniendo es que esa persona ya empieza a tomar conciencia de que tiene cierto control y tiene que aprovechar. Pues si no puede pedir ayuda profesional, porque de momento no se la puede costear, pero puede leer libros, puede escuchar vídeos, hay un montón de contenido de valor para que se vaya ayudando y que se plantee también, mira, un tip que les daría también es que se planteen objetivos, que decidan un destino, porque si yo no sé a dónde quiero ir, no voy a saber si quiero coger un avión, un tren o un barco. Necesito saber dónde quiero ir y entonces eso es fundamental, saber qué propósito o qué objetivo a nivel financiero quiero tener. Soñar, muy importante soñar, porque nos olvidamos de soñar. Soñar, hay gente que no quiere soñar por si no consigue los sueños, no pasa nada, tú apuntas a la luna y si consigues las estrellas ya es fantástico. El camino es lo que importa, pero no cortarse a la hora de soñar, ni a nivel de números, porque si tú quieres 10.000 y consigues 5.000 será genial y disfrutar del proceso. Si tú quieres subir a la cima de una montaña solo para poner la bandera, cuando llegues arriba, te vas a perder todo el paisaje mientras subes. Y eso es la vida. Eso es la vida. No es solo anclar la bandera. O sea, que yo diría, pedir ayuda, buscar un destino, un objetivo y disfrutar del camino. Esos serían mis tips. Me ha encantado el mensaje final, creo que es muy motivador. Y para terminar, pues me gustaría que nos contaras un poco más a la gente que no te conocía, que te acaba de conocer y que le ha encantado lo que has dicho y que quiere saber más de ti. Ojalá. Y ¿qué hago? ¿Dónde te veo? ¿Dónde te encuentro? Quiero más de Sara. ¿Dónde la puedo encontrar? Pues sobre todo en Instagram es donde me pueden encontrar y en mi página web, que es sarajbrown.com. Y el Instagram es sarajbrowncoach. Ahí me Luego pueden dejaremos encontrar. los enlaces. Sí, genial. Y yo encantada de que se pongan en contacto conmigo y me escriban y
y ayudar en lo que puedo, porque al final ese es mi propósito y recibo tanto a cambio que es que a veces siento que es hasta como egoísta, ¿no? Pero sí, me encanta ayudar y nada, para lo que necesiten. Muchísimas gracias, Sara, por tu tiempo, por tu charla, por darnos tu punto de vista personal y profesional. Y muchas gracias. Nada, nos veremos prontito y estamos en contacto. Hasta la Muchas próxima. Gracias, Alejandra. Si te ha gustado este video, dale a me gusta, suscríbete a mi canal y compártelo en tus redes sociales. Eso ha sido un fallo. Pero no vamos a volver a empezar. No. Para la próxima. De los errores se aprende. De los errores se aprende.